me pilláis en los inicios de la reflexión sobre lo que debería ser la justicia inteligente. Creo que no nos podemos quedar con un concepto de justicia que sea meramente la aplicación del derecho. Sí que hace falta, no hay que renunciar al derecho, ni a las normas, ni a eso. Nos ha funcionado, aunque haya que cambiar muchas cosas durante prácticamente 5.000 años. Unas veces mejor, otras peor, y vamos evolucionando. Pero va funcionando. Todas las tribus, por antiguas que sean, tenían sus normas y sus formas de impartir el derecho. La justicia vigente. Por suerte, unos mejor y otros peor. Pero en el siglo XXI, yo creo que es labor de todos los que trabajamos en mediación o aspiramos a un mundo más pacífico y mejor, el pensar cómo podemos construir una justicia inteligente. Una justicia que, como decía Miriam, contemple al ser humano en el todo que es, con sus emociones, sus necesidades, sus sentimientos, sus angustias, sus miedos. Una justicia que no contempla eso, como le explicaba antes creo que a Daniel, ¿vale? Que a mí me roben el bolso y culpabilicen al muchacho que me pegó el tirón y demás, a mí no me quita el miedo. Si la justicia, de alguna forma, se deja eso, no es una justicia inteligente. Puede ser una justicia efectiva, pero ¿es realmente inteligente? Eso es lo que quiero proponeros. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña parcelita de mundo para cambiar eso? Yo no voy a pedir que nos manifestemos, ni que... O sea, no aspiro ni siquiera a que el cambio venga de arriba, de las grandes instituciones, ni de los políticos, ni del Senado, sino en nuestro día a día. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en una justicia inteligente? De alguna forma Roque lo ha apuntado, con educación. Educación en el sentido de enseñar a otros, ¿vale?, que hay formas diferentes de abordar las situaciones de conflicto, de discrepancia, los desencuentros, los incumplimientos de contrato. Que el sentarse a hablar, que el ir a mediación o a cualquier otro medio de gestión inteligente del conflicto. Me parece que, Ricardo, que nos vamos a quedar, que en lugar de gestión alternativa de conflictos, lo vamos a llamar gestión inteligente de conflictos. Con la gestión inteligente del conflicto, seguramente llegaremos a una justicia satisfactoria para todos, en las que A, B y la sociedad ganen y se sientan contentos. Esa sería para mí, de alguna forma, una aplicación de la justicia inteligente. Yo no trabajo en la Defensoría del Pueblo, ya me gustaría, pero los que trabajáis en Defensoría del Pueblo, ¿qué tipo de asuntos os llegan? Aquellos que pasan en los tribunales y no se solucionan, aquellos que no pueden pasar en los tribunales porque no se está contraviniendo ninguna norma. Hay muchos conflictos que ni siquiera pasan por la justicia vigente. La Defensoría del Pueblo, por lo menos lo que yo conozco aquí, el síndic de Greuges de Cataluña, o el defensor del pueblo, o el defensor de... En mi pueblo no hay, yo vivo en un pueblecito muy pequeñito, y no tenemos un defensor del ciudadano, pero en algo el pueblo de al lado sí que tiene, y sí que hablo mucho con él. Viene la gente que se siente impotente porque no es capaz de encontrar soluciones a sus angustias. Tiene un problema o no lo tiene, pues con el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Que pues en su calle no barren nunca y va allí y protesta y tal, y nadie le hace caso. Eso no es judicializable, pero él se siente injustamente tratado. Quiero llegar con esto a que la justicia inteligente no se ha de entender solo frente a la justicia que imparten los tribunales, sino a la justicia en el día a día. Para mí, por ejemplo, el defensor del pueblo, del pueblecito este de aquí al lado, hace lo que puede con lo que tiene, que no son grandes medios, pero sí que está en su pequeño mundo intentando que todas las personas que van hacia él, ¿vale?, entiendan que dentro de las posibilidades está la propia posibilidad de la persona de cambiar el enfoque de la cosa, de la situación.
De acuerdo que si el ayuntamiento no barre habrá que hacer algo y seguramente tendrá más poder el defensor del pueblo de Premia que no el pobrecito particular. Seguramente sí. ¿Cómo se aplica el concepto de justicia inteligente en épocas de pandemias? Marce, a ver, el concepto de justicia inteligente no es un concepto establecido formalmente todavía. Como os decía al principio y os voy repitiendo, es una idea sobre la que no va a salir nada, ni un libro, ni nada de esto. Es algo que me hace reflexionar a mí últimamente. Vale, entonces, ¿cómo aplicar la justicia inteligente en tiempos de pandemia? A ver, es innegable que estamos viviendo una situación excepcional a nivel mundial, ¿vale? Y que la justicia o el derecho no es la justicia, ¿vale? Los estados han ido aplicando leyes que limitan las libertades individuales, ¿vale? En principio, a ver cómo lo digo políticamente correcto, en función del bien común, ¿sí? Vale, el bien común es, tenemos una enfermedad ahí, sobre la que no sabemos nada, sobre la que no tenemos vacunas, no sabemos cómo evoluciona, o sea, estamos absolutamente desprovistos de cualquier tipo de información lógica y racional para hacer frente a ese virus simpático, él, pequeñito, chiquitín, ¿vale? Que parece que salta de unos a otros cuando estornudamos, tosemos, esputamos o yo que sé qué, porque tampoco lo saben. Ahora mascarilla, ahora no mascarilla, ahora te encierras, ahora no te encierras, ahora te abrazas, ahora no te abrazas. Vale, no parece que se llegue a... Vale. El problema más allá del pobrecito bicho, ¿vale? Es que está muriendo mucha gente. Entonces, la justicia inteligente tiene que velar, evidentemente, porque esa libertad de cada uno se convierta en el respeto a la vida del otro. O sea, ¿cómo lo vivo yo? O cómo vivo yo lo de la pandemia. Yo soy, y Ricardo me conoce, una persona súper afectuosa, ¿vale? O sea, para mí los abrazos son energía. Vivir sin abrazar es morir en vida. Vivir sin besar es morir en vida. Limitarme esos besos y esos abrazos, para mí ha sido el más duro castigo de la pandemia. No el confinamiento, que pensé lo llevaremos muy mal. No, hemos aprendido mucho. De hecho, no os lo digáis a nadie. Y si lo grabáis, esto lo borráis. Se me ha hecho corto. Los 100 días, los 90 días que hemos tenido de confinamiento, se me han hecho cortos. No me he dado cuenta y han pasado 3 meses. Vale. A lo que iba, ¿cómo utilizo yo la justicia social? Yo, por H o por B, debí pasar el virus en su momento, seguramente en enero. Ricardo, hazte las pruebas. Seguramente en enero, que me puse muy malita, en Madrid concretamente, y bueno, vine a Barcelona fatal, estuve malita bastantes días y tal. Cuando se inicia el coronavirus, ¿vale? También me cojo una febrada, me hacen quedarme 15 días en casa. Bueno, bien, no hay problema, me quedé todo el confinamiento en casa y demás. Pero no hace mucho, hace un par de meses, ¿vale? Por una subida de tensión, una ya tiene una edad, tuve que ir al hospital y lo primero que hacen ahora en los hospitales cuando llegas por urgencias es meterte el palito en la boca, en la nariz y en todos los sitios, habidos y por haber, para hacerte la prueba del PCR. Bueno, me llaman al cabo de nada y me dicen, bueno, al cabo de nada, al cabo de un tiempo prudencial, y me dicen que tengo anticuerpos, ¿vale? No tengo anticuerpos del virus, eso quiere decir que de alguna forma u otra el virus ha pasado por mí, no le gusta y se ha ido. Es raro que no le guste a un virus, pero bueno, decidió no quedarse conmigo o no acabar conmigo, nunca se sabe. El caso es que yo en principio podría ir felizmente sin mascarilla por la calle. No sé cómo llamáis a la cosa esta que llevamos ahora todos en la cara. Pero que, hey, señoras y señores, es fantástica, pero nos tapa las arrugas y la papada. Yo voto porque la llevemos siempre a partir de ahora. Yo no tendría por qué ir con esto. Y de hecho, si tuviera el papel, que no lo tengo porque no me lo han enviado del hospital, diciendo que ya tengo anticuerpos, en principio yo no debería poder contagiar.
Tampoco es cierto, porque como no saben cómo cambia el bicho, pues vete tú a saber. El caso es que, independientemente de eso, para mí es un ejercicio de justicia inteligente el que, como el vecino de enfrente no sabe que yo tengo anticuerpos, yo no le voy a generar el miedo de verme sin mascarilla, por muy incómoda que sea. Yo me voy a poner esa mascarilla porque estoy respetando el miedo que pueda tener el vecino de enfrente. Y no le abrazaré. Y ahora, cuando nos encontramos gente que nos hemos abrazado toda la vida, nos miramos como extraños, como diciendo, ¿qué? ¿Nos abrazamos o no nos abrazamos? Y aquí hay que respetar la libertad de cada uno. Evidentemente, el Estado, no sé si por proteger a la población o por no saturar los medios médicos que tiene, porque no nos engañemos, parte del problema de la pandemia es que los estados no han podido hacer frente al volumen de enfermos que tenían en un momento dado, ¿vale? Para proteger a los posibles enfermos y que los puedan atender, nos hacen quedarnos en casa, ponernos mascarillas y mantener una distancia de seguridad. Pues la justicia inteligente, me guste o no me guste, ¿vale? Va a ser cumplir con la norma, pero no por mi derecho en sí mismo, sino por el respeto hacia el otro. Yo no pierdo nada, puedo estar más o menos incómoda, pero voy a estar igual de incómoda con la mascarilla que lo vas a estar tú con ella. Por lo tanto, no es que quiera que tú te fastidies, pero vamos a cuidarnos mutuamente. Aquí en España, no sé si la misma campaña o parecida o similar está en Argentina. Llevo una hora hablando ya, qué barbaridad. Existe es, yo me cuido para cuidarte. O sea, si yo me estoy cuidando, te estoy cuidando a ti. Entonces pongo todos los medios, Marce, para que esa justicia inteligente que yo intento aplicar en mi vida cotidiana, ¿vale? Te haga sentir mejor a ti. ¿Sí? No sé si me he explicado bien. No soy muy buena poniendo ejemplos, pero bueno, más o Perfecto, menos. muchas gracias. Acá estamos como en plena eclosión de casos, por lo menos donde yo vivo, y despertando un poco a esta situación que se empieza a dar de ciertas restricciones a las libertades individuales por sobre la posibilidad de decidir por el propio derecho a la vida y a la salud, y bueno, y este tipo de situaciones que nos ponen todo el tiempo en situaciones de mediación y de conflicto, en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo familiar, en lo social. Entonces ustedes quizás ya lo han transitado de otra manera o vienen como con otro ejercicio, empezaron antes con esto y desde ese lugar lo consultaba y ha sido súper amplia, así que agradecida, Irene. Gracias. Marte, has de tener en cuenta una cosa. Nosotros ahora estamos en España, sí que es cierto que junto con Italia, China y no sé cuántos países más, fuimos de los primeros en tener casos del COVID. Y se supone, y digo que es un suponer, que vamos como un paso por delante en el sentido de lo que nos está pasando a nosotros es probable que pase en otros lugares, ¿sí? No es que tengamos más medios ni nada, sino que simplemente somos como el conejillo de Indias, de alguna forma, que puede servir de ejemplo, como a nosotros nos sirvió Italia, para hacer o dejar de hacer. Tengo una mala noticia, Marce. El ser humano, el hombre o la mujer, el hombre en genérico, ¿vale? Tiene una memoria muy corta para estas cosas, ¿vale? Durante el confinamiento se gestionó todo razonablemente bien, ¿vale? A la que nos empezaron a dejar salir, a reunirnos, aunque fueran en pequeños grupos, estamos teniendo un repunte de casos espectacular. La memoria es muy pequeñita, entonces hay que practicar día a día. ¿Vale? O sea, ahora a lo mejor, yo os digo, hey, las mascarillas tienen un punto positivo, ¿vale? Menos arrugas, menos papada, estupendo. Resaltan muchísimo más los ojos, estamos aprendiendo, sobre todo las mujeres, a hacernos unas pintadas de ojos espectaculares y ahorramos en barras de labios, porque si no aquello queda hecho una porquería, etcétera, etcétera. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, y esto, permitirme que haya sido un poco una broma. Pero no olvidemos que hemos de trabajar constantemente en la mala memoria que tenemos cada uno de nosotros, ¿vale? Y hemos de trabajar constantemente en que lo que yo creo que es justo para mí, a lo mejor no es tan justo para el que tengo delante.